están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. ¿Sabe usted a qué se enfrentan en Chile las personas con coeficiente intelectual por sobre el promedio? ¿Cómo funciona en Chile la identificación de estos casos? ¿Cómo se apoyan y cómo se desarrollan junto a sus pares y la sociedad? ¿Qué son las altas capacidades? ¿Por qué ya no se les dice superdotados? Vamos a conversar con Giselle Luxich, enfermera, diplomada en educación de estudiantes con alta capacidad, máster en altas capacidades y desarrollo del talento y directora de la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento. ¿Cómo estás tú? Un gusto recibirte. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por invitarme. Encantada de poder contarles acerca de esta interesante temática y feliz de poder despejar cualquier duda y contarle un poquito más a la gente de lo que nosotros hacemos. Sí, me encantaría eso porque, a ver, en general uno tiende lo ve con ojos de papá, con ojos de mamá y dice, no, mi hijo es superdotado porque aprendió no sé qué, alguna cosa específica, a lo mejor muy puntual, etcétera. Pero también existen aquellos niños que de repente dicen, mamá, me aburro en el colegio porque me enseñan puras cosas que yo ya sé. Ahora, yo no sé si eso significa un niño superdotado, un niño con alta capacidad, a lo mejor es un niño que ha vivido y se ha desarrollado siempre entre puros adultos y ha ido imitando de alguna manera. Así que vamos aclarando, ¿qué son las altas capacidades y por qué ya no se les llama superdotados? Bueno, la verdad es que sí, no se les dice superdotados. De partida la palabra superdotado implica y tiene una connotación que es bastante como, que es una carga específicamente. Es una palabra que surge en España en la época de los 90 y básicamente es una palabra que, la palabra correcta es decir dotado. Superdotado es como redundante, es algo que está completamente incorrecto. La palabra que se utiliza actualmente en la academia es altas capacidades, entendiendo las altas capacidades como un potencial de rendir. Esto no significa que los niños tienen una competencia, un talento ya desarrollado, es un potencial más alto que el promedio. Te puedo contar acerca de la National Association for Gifted Children, que la definición exacta, te la puedo leer, son personas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender, o una competencia, un desempeño que está documentado, un rendimiento que lo sitúe en el 10% por encima respecto a su grupo normativo, en uno o más dominios. Los dominios incluyen cualquier área de la actividad estructurada con su propio sistema simbólico, como las matemáticas, la música, la lengua, o su propio conjunto de destrezas sensoriomotrices, como la pintura, la danza, los deportes. Entonces tenemos que comprender que la alta capacidad escapa por fuera de lo que las personas piensan que está restringido al área cognitiva. También hay personas que tienen alta capacidad productivo-creativa o motriz, como en los deportes, ¿ya? Y sí tenemos que hablar de un 10, incluso algunos autores hasta un 15%, que lo sitúen en el estrato superior en relación a sus pares. Eso es la alta capacidad. Oye, a ver, respecto de las cosas de lo que tú acabas de decir, me llama la atención algo y es que dices que no necesariamente un niño con altas capacidades va a ser mejor en todo. ¿Puede ser? No, Puede ser a lo exacto. mejor que se desempeñe de mejor manera en uno, dos o tres áreas del conocimiento, pero no necesariamente en todo, así como una especie de Leonardo da Vinci, digamos. No, ese es un prejuicio, eso es parte de los mitos que muchas veces hacen el daño y simplemente hacen de que las personas, los adultos no vean, pero basta con que tú tengas una habilidad en alguno de los campos que te acabo de mencionar, que esté por sobre, que te sitúe por sobre la media y que tú sepas y entiendas que tiene un potencial de rendimiento. El talento, bueno, es un alto potencial de aprendizaje, ¿ya? Y quiere decir que si tú no le prestas los servicios, los apoyos en términos de educación, esto no sucede por arte de magia. Para que se desarrolle y esto se cristalice en un talento, es decir, en una actividad humana que sea valorada por la sociedad, tiene que recibir los apoyos y es por esto que la alta capacidad se define también como una necesidad educativa especial.
requiere de apoyos y educación específica para que ese potencial luego pueda desarrollarse. Oye, hablemos entonces de ese tema, porque, a ver, primero, ¿cómo podría o quién podría ser que hiciera ese primer diagnóstico? Seguramente va a ser la mamá o el papá, ¿no? Los cercanos, en el que va a llamar la atención que este chico se haya desarrollado, por ejemplo, que haya partido, no sé, hablando correctamente, teniendo más vocabulario que el resto, o que haya aprendido a leer, por ejemplo, a temprana edad, no necesariamente solo, a lo mejor la mamá, los hermanos mayores, no lo hicieron leer, lo hicieron escribir, etcétera, pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante un niño potencialmente con altas capacidades? A ver, primero, como dices tú, la familia en este país al menos son los principales, las personas que primero tienen contacto y a los que les llama la atención. En otros países, como están entrenados los profesores o las personas ligadas al mundo de la infancia, saben, tienen una formación al respecto, es parte de su formación de pregrado, los pueden identificar con algunas conductas porque conocen cómo son. ¿Ya? Aquí en Chile eso como no es así, los primeros en detectar estas características es la familia, le llaman la atención. ¿Ya? Estaríamos hablando de personas que tienen un ritmo de aprendizaje rápido, retienen mucha información, tienen un gran vocabulario, tienen una comprensión avanzada de los matices, les gusta resolver problemas, son en gran parte autodidactas, son bastante creativos, tienen un sentido de la justicia muy importante, tienen grandes preocupaciones muy tempranas por temas bastante abstractos o por temas relacionados como a cuestionarse. Situaciones, tienen un pensamiento que en general es bastante complejo, que es poco habitual para la edad. Entonces, como bien tú dices, en muchos casos, no en todos, pero en una gran parte o gran mayoría sí, son niños que son precoces intelectualmente. Como bien tú dices, tú a un niño, no sé, de 4 o 5 años, por ejemplo, tú le puedes intentar enseñar a leer, pero si el niño no está preparado cognitivamente, no lo va a hacer. Es como que trates de hacer caminar una guagua antes de que esté preparado su sistema, ¿te fijas? Hay personas que tienen un potencial de aprendizaje que es muy potente, es muy poderoso y pueden captar, efectivamente. En general son bastante autodidactas y lo que hacen es que ellos presionan mucho a los padres por adquirir este conocimiento. Son personas creativas y que buscan y que indagan y son muy rápidos y profundizan. Oye, ahí se me abrieron un montón de otras preguntas, porque por otro lado, a ver, ya, la mamá se dio cuenta que este niñito o niñita, digamos, partió, ya sabe leer, tiene 5 años, no ha entrado al colegio, no ha ido nunca ni siquiera a jardín, nada, pero ya tiene 5 años, ya sabe leer, escribir, sabe algunas operaciones básicas en matemáticas, por ejemplo. eh, pero de ahí, ¿a dónde va? ¿Cómo se dirige? Va, le inscribe en el colegio y en el colegio se va a aburrir. ¿Qué es el siguiente paso que va a haber? ¿Hay psicólogos entrenados? ¿Esto se está enseñando en algunas universidades a nivel profesores en general? ¿O todavía hay un desconocimiento total sobre el tema? Bueno, en general, aquí en Chile, como bien te decía, la alta capacidad no constituye una necesidad educativa especial. Las necesidades educativas especiales están en un decreto, ¿ya? Y cuando tú tienes ese decreto, los profesionales son entrenados en eso, como por ejemplo una dislexia, una dislalia, un trastorno específico del aprendizaje o del lenguaje, perdón. Entonces, si no está incluido, simplemente los profesionales no tienen acceso al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños? Muchas veces los niños, este aburrimiento genera comportamientos que son disruptivos, ¿ya? Y muchas veces dan y pululan por una serie de profesionales, por una serie de terapeutas que al no poder identificar lo que está sucediendo, los encasillan muchas veces en otros diagnósticos para poder dar una respuesta a la familia, ¿ya? El sistema en general no admite niños antes de la edad que corresponde según la ley. Entonces estos niños están destinados a estar frenados permanentemente en el sistema y a ir a la par de sus compañeros. Los profesores sí abordan o intentan apoyar a los alumnos que están un poquito más en desventaja y no se percibe que estos niños requieren apoyos para su aprendizaje. Es decir, muchas veces logran los objetivos de aprendizaje y ahí quedan,
pero son niños que necesitan mucho más estímulo, necesitan educación y guía, pero básicamente el sistema los frena permanentemente. Si ya sabe leer o ya sabe escribir, le van a enseñar las vocales propiamente igual, como si no supiera nada. Entonces eso genera mucho daño, genera mucho freno y genera mucha afectación socioemocional en el niño, porque es que el colegio dura muchos años y que estés permanentemente genera una desmotivación y en muchas oportunidades una aversión al sistema escolar. Oye, ¿y cómo lo hacen los niños que ya se sabe que tienen estas altas capacidades y como dices tú, ya entró el niño, tiene que tener una cierta edad y no lo pueden ir avanzando de cursos? Eso se puede porque antes se hacía. Sí, lamentablemente en algún minuto las leyes prohibieron, tú tienes que tener una edad exacta para entrar a primero básico, por ejemplo. ¿Ya? Tienes que estar con 6 años en primero básico. Entonces, antiguamente uno escucha historias de los papás de uno, incluso hasta de los abuelos, donde el profesor tomaba la decisión, ¿ya? Esto en otros países se hace y se hace a conciencia, se hace con un grupo de especialistas, se evalúa la parte socioemocional, no solamente la parte cognitiva, porque estos niños, si bien las personas pueden pensar que son niños que son sumamente inteligentes, tan inteligentes son como emocionalmente son muy sensibles. La intensidad intelectual va acompañada de una intensidad emocional a la par. Nosotros tendemos a dividir la cabeza de la parte como espiritual, es un conjunto, uno es un todo. Estos niños son intensos intelectualmente y emocionalmente también, son niños muy sensibles, son niños complejos y que requieren de una crianza donde los papás tenemos que tener ciertos entrenamientos porque si no pensamos que algo malo está pasando con ellos, ¿ya? El colegio los frena permanentemente, muchos de ellos quedan a voluntad del profesor, el profesor a veces según sus posibilidades les brindan algunas oportunidades, pero es a modo como intuitivo y como incidental, ¿ya? Pero no hay una política institucional o gubernamental que apoye el desarrollo del talento. Oye, lo encuentro terrible porque en realidad seguramente hay muchos talentos que se quedan ahí, ¿no? Que se frustran seguramente y siguen como marcando el paso, llamémosle, ¿no? O desarrollándose en forma paralela por su cuenta. Muchos de estos niños pasan de repente a la educación informal, ¿no? Y dan los exámenes libres, creo que es la fórmula, porque tenemos el caso cercano, digamos, de estos dos chicos, dos estudiantes chilenos, que hay uno de 19 años que ya está, digamos, que dio los exámenes, hay un chico que dio los exámenes de educación media junto con su título universitario. El otro ya está estudiando en Estados Unidos un posgrado con la nada cuando están acá recién entrando a la universidad. ¿Es así? ¿Ellos cómo siguen la educación formal? A ver, tú te refieres a los hermanos Rojas, que es una Claro, familia muy querida por nosotros en la fundación. sí, Han sido como casos aislados que han recibido apoyo por parte de la universidad. Han hecho, o sea, ellos dos, los dos hermanos, ellos son tres, tuvieron que rendir los exámenes libres del colegio mientras ya estaban muy avanzados en su educación universitaria. claro. Entonces, si tú te fijas, eh, las leyes sirven para algunos, para otros no, que te generan perjuicios. Entonces, en la rigidez del sistema hace que las personas que tienen unas necesidades específicas, por ejemplo, de ir más rápido, se les frene. Entonces, lo que sucede es que tú terminas realmente bastante mal, permanentemente frenado. No son niños que están desadaptados socialmente, las personas necesitan buscar pares emocionales, pares espirituales, pares intelectuales. Sin importar, es una clase, la escuela está hecha y está diseñada para, con una organización donde se estandariza, donde se dice que los niños de 5 y 6 años aprenden esto y a este paso. Pero el que se escapa de la media, el sistema no les sirve. Entonces, muchos de nuestros niños
No queda otra, no es porque nosotros queramos, no es porque los papás nos sintamos de que la escuela es algo valioso, sino que tienen que salir del sistema y avanzar a su propio ritmo y buscar amigos en otras instancias, como en los programas de talento de las universidades, o bien en el deporte, o en otras instancias donde tú tengas una comunidad de otros niños, porque el colegio te restringe muchísimo y son muchas horas y muchos años. Oye, ¿y qué pasa con los niños que, por ejemplo, se han ido adelantando, ¿no? Tienen, no sé, 10 años, voy a inventar, tienen 10 años, están en tercero o cuarto básico, y se han ido frenando todo el tiempo, pero en realidad ellos tienen una mentalidad de un chico de 15 o de 16, una persona que ya razona distinto, etcétera. ¿Qué pasa con ese chico y sus pares? Porque en general, cuando los niños juegan, no sé, a la pelota, por decirte, a lo mejor a él no le interesa ya, ya pasó por ese tema. ¿Qué pasa con él emocionalmente, psicológicamente? ¿Qué pasa con esa persona? Se va a sentir excluida, seguramente, ¿o no? Hay personas, dependiendo del perfil, porque hay distintos perfiles dentro del ámbito de la alta capacidad, pero algunos de ellos, o sea, siempre tenemos que saber de que ellos intelectualmente son capaces de comprender conceptos mucho más complejos, pero emocionalmente siguen siendo niños, ¿ya? Por lo tanto, tú no los puedes exponer a temáticas de los adultos en términos de exposición, porque va generando un daño como si fuera cualquier niño, y además son niños sumamente sensibles. ¿Te fijas? Entonces hay que separar. Y este choque entre tu edad física o cronológica, tu capacidad intelectual y tu situación emocional, eso se llama asincronía. ¿Ya? Es un concepto súper importante para hablar de alta capacidad, que es cuando sucede este choque entre estos tres ámbitos y la persona finalmente comienza a sentir de que es una persona que no encaja o que algo malo está pasando consigo mismo, cuando en realidad, cuando ellos logran comprender de dónde viene esto, se quedan mucho más tranquilos. Y los papás lo que hacemos es protegerlos emocionalmente. En el colegio en general pueden tener amigos, no hay ningún problema, pero en general sucede en torno a algún interés, algún hobby, alguna situación así. Pero académicamente comienzan a perder la motivación en el aprendizaje. Y esto sostenido en el tiempo comienza a mermar tu parte emocional. Puedes tener problemas de salud mental, por ejemplo, como depresión, derivado de un permanente aburrimiento, un tedio, donde ya pierdes la motivación por aprender y comienzan a apagarse y a perder las ganas de querer seguir aprendiendo. ¿Ya? Comienzan como a deprimirse, la verdad. Algunos de ellos comienzan como a rebelarse más en la adolescencia, comienzan a sentir un grado como de aversión o comienzan a sentir que el profesor ya no es un ente al que puedan realmente respetar, porque lo que está diciendo el profesor muchas veces está equivocado, ellos ya lo saben, comienzan sobre todo un perfil más masculino que son más confrontacionales. Las mujeres de alta capacidad, por ejemplo, son en general personas que son multipotenciales. Las mujeres, lamentablemente, se detectan en alta capacidad 4 hombres por una mujer, cuando sabemos que la alta capacidad no respeta género, raza, condición social, religión, nada. La alta capacidad cuando nace, nace, ¿ya? Las niñas, por ejemplo, tienden a enmascarar su alta capacidad con tal de pertenecer a un grupo. Son personas que muchas veces hacen un enmascaramiento, incluso pueden llegar a autosabotearse porque son seres que priorizan la parte social en general. Entonces, muchas veces las niñas no se muestran y eso es un problema porque sabemos que son capaces de estar a la par y eso la investigación, la academia así lo respalda. Nosotros tenemos acá un grupo de académicas chilenas muy destacadas que son reconocidas en ámbito internacional, que se dedican a la investigación en estas temáticas de alta capacidad y también de género. Oye, pucha, se nos empieza a ir el tiempo, pero me abriste un mundo con respecto del tema, porque hay un pelotón de preguntas que quiero hacerte y no sé si vamos a alcanzar. A ver, ¿qué pasa en el resto del mundo con respecto de nosotros? Por otro lado, tú dices que ustedes tienen una fundación. ¿Qué es lo que hace la fundación? Porque me imagino que no solamente investigación, una cosa teórica, sino que también debe haber acercamiento respecto de niños y adolescentes que tienen altas capacidades, ¿o no?
Sí, nuestra fundación está compuesta, somos 4 madres que creamos esta fundación el año 2020. La función es agrupar a las familias de niños con altas capacidades. Nuestra función no es investigar, sino que nuestra función es ligarnos con los distintos ámbitos del mundo académico, educativo, pero principalmente nuestro foco son las familias, agrupar a las familias en torno a la crianza de estos niños, aprender acerca de la temática para darles apoyarnos mutuamente, porque el sistema educativo no nos respalda, no nos apoya, no nos brinda lo que necesitamos, y es muy difícil tomar decisiones muchas veces sin saber, ¿ya? Entonces es muy importante estar juntos, unidos, y nuestro foco principal es lograr que la alta capacidad se incluya en la legislación como una necesidad educativa especial para que pueda ser atendida en las escuelas. Ya, perfecto. Oye, y respecto de, ahora hablemos al revés. Una persona, tú me decías, una persona que tiene una alta capacidad, pero que no la pescaron, digamos, nunca, ni a nivel de psicología, ni a nivel de... Porque muchas veces los papás no saben qué hacer con los niños, los llevan y deambulan de un profesional en otro y nadie sabe. De repente incluso les han puesto que son Asperger, por ejemplo, y no lo era, ¿no? Pero deambulan de un lado para otro. Bueno, estos niños que lograron seguir adelante. ¿Es una condición que se transforma en niño exitoso, en adulto exitoso o no No, necesariamente? no, en el fondo lo que no se usa se pierde, el talento que no se, el potencial que no se desarrolla se pierde. No es que tú esto, la inteligencia o es algo fluido, no es algo rígido, no es algo estático. Si bien hay pruebas que son para medir inteligencia, esa misma prueba te la pueden aplicar 10 años después y eso puede variar. Pero ese potencial, si es que no tiene los apoyos y no tiene los recursos, no tiene la suerte, no tiene la familia, no tiene las oportunidades, eso queda dormido ahí y no se desarrolla. No tienen el futuro asegurado. Entonces muchos creen, pues usted nació inteligente, mijito. ¿Para qué quiere más en el fondo? Cuando en realidad no es así. Es un potencial que de no estimularse se pierde. Oye, y ahora sí para terminar, cuéntame cómo hace un papá o una mamá que ve que su hijo tiene una cierta potencialidad y quiere a lo mejor a raíz de esta entrevista, quiere comunicarse con ustedes o quiere saber un poco más de cómo es el tema. De qué es lo que tendría que hacer. A ver, dejar a un niño a los 6 años en el colegio y sacarlo a los 18 es como lo más simple, por así decirlo, ¿no es cierto? Aquí no, aquí tú te enfrentas a todo un trabajo de la familia, no solamente del niño, ¿no? ¿Cómo lo Totalmente. hace? ¿Se acercan a ustedes? ¿Ustedes los guían? ¿Ustedes los juntan? ¿Ustedes les Sí. dan de alguna manera una cierta guía? Cuéntame un poquito. Nosotros lo que hacemos básicamente es entregar formación, educación, y cuando ellos nos cuentan de lo que está sucediendo, nosotros les orientamos y los instamos a acudir a un especialista, que ese especialista habitualmente es un profesional de la psicología, que realiza una evaluación cualitativa en relación a lo que sabe, a lo que observa, y luego también una evaluación cuantitativa. Se hacen algunas pruebas, ¿ya? Cuando esto está realizado, llegan a nuestra fundación, nosotros vemos los informes y los invitamos a participar a la fundación y los ingresamos a un grupo de familias que está a lo largo de todo Chile. Somos alrededor de 600 familias y estamos divididos por regiones y compartimos instancias educativas, formativas, oportunidades, conversamos de alta capacidad, podemos hablar de nuestros hijos sin que sentir de que estamos un poco hiriendo susceptibilidades de las personas, porque muchas veces cuando uno dice tengo un hijo de altas capacidades pudiera o molesta el término en sí mismo, genera muchas veces una sensación como de pensar de que tú crees que tienes un hijo mejor que el niño de otra persona. Eso no es así. Ya cuando se comprende que esto es un potencial y que no es un talento, nadie está diciendo que hay un niño mejor que otro, simplemente es como nacer con el pelo negro, como nacer hombre o mujer, simplemente esto es, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es
educarnos y también realizamos charlas de sensibilización, tanto a familias como a los profesores, a las escuelas, vamos a la escuela, tratamos de que reconozcan estas características en sus estudiantes para poder acogerlos. Oye, Giselle, ¿y ustedes han tenido de alguna manera acercamiento con el Estado, con el Ministerio de Educación, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, por el tema de los psicólogos, los psiquiatras, etcétera? Sí, esto no es una condición de salud mental, ¿ya? Esto no es una enfermedad, por eso es que no No, 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 hablamos de no, diagnóstico, no, no, hablamos no, de no. No me detección. refiero De- en ese sentido, me refiero en el sentido de que no son fácilmente diagnosticables. sí, No existen, por ejemplo, psicólogos que sean especialistas a lo mejor. Por sí. eso preguntaba. Claro, los psicólogos especialistas que hay, que son relativamente pocos y que se dedican casi exclusivamente a la temática, son personas que se han ido como autoformando y personas que saben de la temática porque se han ido formando por iniciativa propia, pero no porque ellos tengan, forme parte de sus mallas de pregrado, por ejemplo. Claro, ¿Ya? claro, ya. Esto es algo que en otros países está sumamente estudiado. Esto en otros países vienen de vuelta. En Estados Unidos desde el año 71 tienen leyes, por ejemplo, que apoyan, entienden y reconocen que son personas que necesitan apoyos especiales. Entonces, la verdad es que nosotros estamos a años luz de lo que pudiera suceder en otros países. Son recursos que el país pierde también. Es un potencial, el talento muchas veces en Chile se va, se los llevan de otras partes. Chile no tiene una política de retención de su talento, de desarrollo para un beneficio también para no solamente para los niños en sí mismos, sino también para el país como un recurso país, ¿ya? O sea, estamos muy alejados de una política pública, por ejemplo, respecto del tema. Estamos alejados y si bien hay interés, en general estamos todavía resolviendo, el Estado resuelve problemas todavía de las personas que desertan del sistema, de los niños que están en cierta situación de vulnerabilidad social, etcétera. Entonces se ve que atender a este grupo de personas se piensa que son pocos, que no sucede muy frecuente. Tienen esta idea de que las personas de alta capacidad suceden uno en un millón, que aparece por ahí un Einstein o qué sé yo, y que no es así, ¿ya? Entonces no ha costado mucho, si bien lo comprenden, también todas las políticas que impliquen un gasto fiscal tienen mucho freno, ¿ya? Y estos niños sí necesitarían recursos, formación de profesores, y eso cuando entramos, nosotros damos la lucha en el ámbito político, estamos permanentemente en reuniones, tenemos un proyecto de ley, de hecho, estamos trabajando y los políticos lo entienden. Ellos se sienten muchos de ellos identificados porque siempre uno conoce a alguien. Cuando Claro, sabes realmente lo que es, ahí comprenden que efectivamente no es una rareza claro. del planeta. No es un Es niño más de frecuente de feria. lo que uno piensa. Claro. ¿Sí? Oye, Giselle, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Creo que dejamos una fórmula para conversar en una siguiente oportunidad, ¿te parece? Claro que sí. Nosotros felices. Gracias por la invitación. Todos los lugares donde nosotros podamos conversar y contar realmente lo que sí es y lo que no es, estamos muy, muy felices. Me parece que tú vas a compartir nuestras redes sociales. Obvio, obvio que sí. Perfecto. Todas las fórmulas que tienen de contacto. Conversamos hoy día con Giselle Luxich. Ella es enfermera diplomada en educación de estudiantes con alta capacidad, máster en altas capacidades y desarrollo del talento y directora de la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias a ustedes.